Noticentro 1, CMI. En Colombia, el presidente Gustavo Petro rechazó el intento de golpe militar en Bolivia y extendió su solidaridad al presidente Luis Arce. También hizo un llamado internacional a defender la democracia. Desde su cuenta de X, el presidente Petro invitó al pueblo boliviano a mantener una resistencia democrática y extendió una invitación a los perseguidos. América Latina debe unirse a favor de la democracia. La Embajada de Colombia debe otorgar refugio a los perseguidos. No habrá ninguna relación diplomática de Colombia con la dictadura. Un golpe antidemocrático se enfrenta con la movilización generalizada del pueblo. Al llamado del gobierno colombiano se unió la vicepresidenta Francia Márquez. América Latina unida contra cualquier intento de frenar la búsqueda de mejores condiciones de vida. No podemos permitir ningún ataque a nuestras democracias. La voluntad de los pueblos se respeta. El presidente Petro hizo un llamado a la OEA para crear un tribunal especial que juzgue a quienes propicien golpes contra el voto popular. Noticentro 1, CMI. Gastos injustificados y contratos innecesarios detectó la Superintendencia de Salud en la intervenida EPS Sanitas. El informe del agente interventor de Sanitas reveló gastos injustificados por cerca de 5.000 millones de pesos al mes en la operación de IPS por concepto de arrendamiento y mejoras de infraestructura. El superintendente de Salud también denunció contratos innecesarios. Y por su parte, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, anunció cambios normativos en la inteligencia y en la contrainteligencia del Estado. Esto fue al término de un encuentro con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra. Sobre las 7 de la mañana, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, llegó a la Corte Suprema de Justicia y se reunió con el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, tras las preocupaciones de magistrados por presuntas interceptaciones ilegales. A su salida de la reunión dijo que habrá un encuentro de alto nivel judicial para supervisar todas las agencias de inteligencia. Hoy concluimos que vamos a hacer una reunión con todos los presidentes de las altas cortes, todas, absolutamente todas, con la fiscal general de la Nación, para hacer un documento de trabajo que efectivamente, a raíz de todos estos escándalos, genere controles y supervisión efectiva y eficiente a todas las inteligencias que se realizan en este país. Que esto no sea solamente un escándalo más, sino que efectivamente se introduzcan los controles, la supervisión. Advirtió que la mayoría de informaciones sobre presuntas interceptaciones ilegales son rumores en los medios de comunicación. No hay una sola denuncia específica, solamente ahora el magistrado Ibáñez puso sobre la mesa unas informaciones que ya la Fiscalía General de la Nación está investigando. González aseguró que se reunirá con el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, quien informó a la Fiscalía sobre la preocupación de presuntas interceptaciones ilegales, pero finalmente dio un parte de tranquilidad a los magistrados, pues dijo que se adelantan las investigaciones pertinentes. La Procuraduría llamó a juicio a la exministra del Deporte, Astrid Rodríguez, por el retiro de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por parte de Pan Am Sports. En el pliego de cargos de la Procuraduría a la exministra Rodríguez se advierte que ella habría quebrantado los principios de celeridad al no suscribir el contrato con Pan Am Sports para el desarrollo de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla. Según la Procuraduría, la decisión provocó un detrimento de $2.250.000. Los congresistas que aportaron a la llamada vaca por las vías 4G en Antioquia no perderán su curul. El Consejo de Estado dejó en firme la investidura de estos congresistas que a manera de donación contribuyeron con dinero para dicha vaca. La sala determinó que el aporte voluntario de los congresistas no es causal de inhabilidad, como lo aseguraba el congresista Carlos Mario Patiño en una demanda. Bienestar Familiar y el Consejo Regional Indígena del Cauca trabajan de la mano para evitar el reclutamiento de menores a manos de las disidencias de las FARC. Ya han sido rescatados cerca de 300 niños y niñas. El reclutamiento de menores de edad para llevarlos a la guerra por parte de grupos armados ilegales es una de las tragedias que vive Colombia. El Bienestar Familiar tiene bajo custodia 300 menores solo en el departamento del Cauca.
Nosotros en este momento estamos atendiendo alrededor de unos 300 niños desvinculados y el CRIC tiene un 300 algo, pero está articulado con nosotros porque el proceso en el Cauca requiere esa intervención indígena, ¿no? Entonces esa es la cifra. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Uno, un proceso de prevención muy fuerte, haciéndole un llamado muy fuerte a todos los actores armados para que no vinculen niños no solamente al conflicto armado en las montañas, sino también al uso y la utilización de venta de sustancias psicoactivas en muchas ciudades, pero también estamos atendiendo la desvinculación. Cada niño o niña que nos entregan, que se entrega a cuentagotas o que el ejército recupera es vinculado al programa de desvinculación del ICBF. Cuenta la directora del Bienestar Familiar cuál es el proceso de socialización que viven estos menores a los que les fueron vulnerados sus derechos, muchas veces comenzando por la propia familia. Arranca por un desarraigo con la familia, que en parte hace que se vinculen al conflicto armado, luego cuando se retornan y se vinculan nuevamente al proceso de sociedad civil, qué es lo que pasa y cómo recuperan emocionalmente también como las garantías de sus derechos. A muchos de ellos no los podemos dejar en el territorio donde se encontraron, los tenemos que trasladar a otro espacio. En este proceso, el Bienestar Familiar trabaja de la mano del Consejo Regional Indígena del Cauca y de la UNICEF. Y 20 años después de haber sido desplazadas por la violencia, 4 comunidades indígenas de Bojayá, Chocó, fueron reparadas por el Estado colombiano. Esta reparación consiste en la inversión de 2.000 millones de pesos para siembra y comercialización de plátano que garanticen ingresos a las comunidades. Es el canto del pájaro chorlito que acompaña a la comunidad en Verado Vidá, en el Chocó. La gente de Río, como es conocida esta etnia, es desplazada de un conflicto que aún no termina. Nosotros, cuando en el 2004, el combate fue cerca de las comunidades. Entre de una comunidad indígena en Playita, el combate fue dentro de las comunidades. Entonces, a raíz de eso nos tocó salir, desplazar porque no aguantamos más. Desde hace 20 años la comunidad del resguardo indígena Opogadó Doguadó de Bojayá vive en resistencia. Que la guerra nunca se acaba, para nadie es secreto, la guerra no se acaba, esto continúa. Aún todavía no estamos al 100% digamos normal, ¿sí? Porque dentro de acá siempre ha habido grupos ilegales, entonces ellos son los que determinan, son lo que dicen. Bueno, entonces, pero en todo medio de eso, nosotros siempre hemos estado resistiendo. Hoy, un proyecto de la Agencia de Desarrollo Rural busca repararlos. La inversión es de 2.117 millones de pesos, 1.611 que da el gobierno y 506 representados en mano de obra que pone la comunidad. El proyecto es una estrategia para reactivar la economía y la generación de ingresos a través del cultivo de plátano. Para el autosostenimiento de nosotros como población víctima que somos, y eso nos va a servir. ¿Para qué? Porque en el proyecto está encaminado de que nosotros vamos a ser unos vendedores de plátano. Entonces esos recursos se nos sirven y el tema del banano, el primitivo, es para nuestro autoconsumo allá de las comunidades indígenas. Son 115 hectáreas que beneficiarán a más de 500 indígenas de 4 comunidades. Inversiones que impacten el territorio, que lo transformen, que en realidad hagan un impacto y un desarrollo rural, que buscan una comercialización, que haya una tecnificación de esos saberes ancestrales. Desde Bojayá, tierra que ha vivido una continua violencia, un mensaje al presidente Petro. La idea es mandar un mensaje al presidente de Colombia, que hay que hablar con toda esa gente que tienen armas, la negociación de paz. Un proyecto que siembra esperanza para que la gente de Río pueda vivir en paz y en resiliencia. En Bojayá, Chocó, Carlos Bermúdez, William Parra, Noticentro 1, CMI. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció una nueva reforma que será presentada en julio, con la que se introducirán nuevos beneficios tributarios a las empresas con el fin de reactivar la economía. Así lo señaló el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que incluirá un paquete de medidas para reactivar la economía del país. Ese paquete de medidas tiene 2 grandes componentes. Primero, un componente de estímulos tributarios que estamos organizando para llevar al Congreso de la República, que se ha aprobado y que tenemos que radicar el 20 de julio, que estamos mirando con distintos sectores cómo es,
Y segundo, un gran paquete de medidas con los actores económicos. ¿Cómo recuperamos la construcción? ¿Cómo recuperamos la industria? Y procedemos a hacer la reindustrialización del país. El jefe de la cartera de Hacienda también se refirió a las tasas de interés. Todos los miembros de la Junta del Banco están convencidos de que si hay que bajar, la discusión es cuánto. Entonces, eso va a estar entre 50 y 75. 50 y 75 va a estar la discusión. Si llegáramos a un consenso, podría ser 75. Las declaraciones se dieron durante el Congreso de Andesco que se realiza en Cartagena. El nuevo director de la Policía Antinarcóticos, general Ricardo Sánchez, habló con Noticentro 1 CMI sobre el informe de la ONU. Aseguró que en el país la incautación de cocaína aumentó 18% en el primer semestre del año. La producción y el consumo de cocaína llegó a una cifra récord en el mundo, esto según el más reciente informe de Naciones Unidas sobre drogas. Para hablar sobre este tema y la situación en Colombia, nos acompaña el brigadier general Ricardo Sánchez, recién ascendido de coronel a general. Bienvenido y cuéntenos detalles de esta lucha, cómo está Colombia en esta situación. Podemos decir que en cuanto a clorhidrato de cocaína, se ha incautado más de 155 toneladas en lo que va corrido del año. 52 toneladas de base de coca. Y no es un dato menor, porque si no hay base de coca, pues no puede haber clorhidrato de cocaína. De igual forma, han sido destruidas más de 1.590 infraestructuras para la producción de sustancias estupefacientes. Una de las tareas que le puso el presidente Gustavo Petro fue perseguir a narcos invisibles. Cerca de 170 narcotraficantes invisibles, y gracias a ese trabajo de investigación, de inteligencia y la cooperación internacional que ha sido muy importante, se ha logrado capturar a 38 de ellos. El alto oficial reveló la cifra de erradicación 2024. Hemos venido erradicando en los departamentos del Putumayo, el sur de Bolívar y en el Cesar. A la fecha hemos logrado erradicar 2.106 hectáreas de las 10.000 que nos corresponde y vamos a cumplir con la meta. Las capturas por drogas aumentaron 22% en 2024. En lo que va en lo corrido del presente año se han capturado 31.847 personas, todos relacionados con estos delitos. 108 narcotraficantes han sido extraditados hacia los Estados Unidos este año. Entró en operación un nuevo puente vehicular en el occidente de Bogotá que hace parte del megaproyecto de la avenida Carrera 68. Se trata del puente occidental de la avenida Carrera 68 con calle 26, un puente de 325 metros de largo y 18.40 de ancho. Con la entrega de este puente, tanto el costado occidental como el oriental recibirán a todo el tráfico mixto que en este momento transita por la avenida Carrera 68. Pues tiene los carriles mixtos, un carril de Transmilenio, pero adicionalmente va a tener ciclorruta. Esta ciclorruta no la hemos abierto, nos falta la baranda. En esta parte de la avenida 68 también se construirá un puente curvo que conectará la 68 con la calle 26 hacia el oriente. El puente curvo que ustedes ven sigue en construcción, esperamos que en septiembre ya lo logremos tener listo. Ese se va a quedar quieto por un momento mientras logramos habilitar y acelerar los tramos del tramo 3 y el tramo 4. Este es el cuarto puente que se entrega de toda la mega obra de la avenida Carrera 68. Hoy sesionó el Consejo Nacional Lácteo, en el que los gremios ganaderos y la industria procesadora pidieron al gobierno medidas urgentes para superar la crisis por sobreoferta de leche. El presidente de Fedegan, José Félix Laforí, le hizo un llamado al gobierno para que establezca la obligatoriedad de incluir la leche en el programa de alimentación escolar, en el bienestar familiar y en las guarniciones militares para bajar los inventarios y estabilizar el mercado. Aquí hay hambre, aquí hay sectores sociales que están pasando mucho trabajo. País que produce de todo, nos debería dar vergüenza que en Colombia haya un niño que se acueste sin haberse tomado un vaso de leche. A su turno, los industriales de la leche le propusieron al Ministerio de Agricultura subsidiar el procesamiento de los excedentes de la leche. Esos excedentes de pequeños productores, pequeños ganaderos,
poderlos comprar, ¿sí?, a unos precios preferenciales y precios subsidiados para que a su vez la industria los pueda procesar y se puedan, por ejemplo, exportar. Al año se producen 7.400 millones de litros, pero solo se procesan 3.000 millones. El expresidente y precandidato republicano Donald Trump retó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a someterse a una prueba de drogas antes del debate presidencial. A un día de los debates presidenciales más esperados por los votantes en Estados Unidos, el republicano Donald Trump, por medio de su red social Truth Social, retó al presidente, el demócrata Joe Biden, a someterse a una prueba de detección de drogas antes del debate electoral. ¿Una prueba de drogas para el corrupto Joe Biden? Yo también aceptaría una inmediatamente. Y es que no es la primera vez que Trump insinúa que Biden consume drogas. El mes pasado, en uno de sus discursos, dijo que el demócrata no puede hablar, no puede caminar y no puede ni juntar dos frases. Y que solicitaría una prueba de drogas, ya que no quiere que llegue como durante su discurso anual, en el que estaba más volado que un cometa. 3 personas muertas, entre ellas 2 menores de edad y 10 personas desaparecidas. Dejan las lluvias en 3 municipios de Antioquia. Las hermanas María Alejandra y Dayan Sofía, de 8 y 11 años, murieron sepultadas por un deslizamiento en zona rural del municipio de Abriaquí, en Antioquia. Su padre también falleció. La única sobreviviente es su madre, quien a esta hora recibe atención médica y es acompañada por un equipo de psicólogos. La casa en la que vivían quedó en ruinas. Lamentablemente tuvimos un movimiento en masa que afectó varias viviendas y posteriormente pues generó esta dificultad. Y así se ve desde el aire la zona más afectada por una creciente en el municipio de Venecia. La corriente arrastró vehículos, destruyó viviendas, cultivos y vías y deja hasta el momento 7 personas desaparecidas. Los cuerpos de bomberos del área metropolitana también están en alistamiento para poderse desplazar al municipio de Venecia. Ya tenemos maquinaria amarilla. En Fredonia, otras 3 personas fueron reportadas como desaparecidas tras un derrumbe. En la zona se han reportado al menos 17 deslizamientos. Las intensas lluvias en Antioquia dejan hasta el momento más de 7.000 damnificados. El Servicio Geológico reportó un aumento en la sismicidad al interior del volcán Nevado del Ruiz. Varios enjambres de sismos se presentaron durante las últimas horas en el volcán Nevado del Ruiz. El más largo ocurrió por un lapso mayor a 4 horas y durante él se presentaron más de 1000 movimientos telúricos. Esos temblores fueron de nivel de energía muy bajo. Según los expertos, estos enjambres son una serie de movimientos telúricos al interior del aparato volcánico de manera consecutiva y por tiempo prolongado, lo cual no se presentaba con esta intensidad desde el 2015. La actividad de este domo, de lava al fondo del cráter, pues es uno de los aspectos importantes que tiene la actividad actual del volcán Nevado del Ruiz. Desde el observatorio dicen que la alerta continúa en amarillo, pero advierten que no hay que bajar la guardia. Finalmente invitan a estar atentos únicamente a la información emitida por el Servicio Geológico Colombiano y no por las redes sociales. El director de la Unidad de Planeación Mineroenergética, Carlos Adrián Correa, anunció medidas para acelerar trámites y la ejecución de los proyectos de generación de energía. Desde la Unidad de Planeación Mineroenergética se agilizarán los proyectos de generación de energía en firme en el país con el fin de garantizar el suministro eléctrico del mediano a largo plazo. Según las estimaciones de la entidad, la demanda crece a mayor ritmo frente a la oferta de energía. Esto pondría en riesgo al sistema en 2026, donde se tendría un déficit del 2% y del 4% para los años 2027 y 2028. Hemos puesto al servicio de los desarrolladores de proyectos un equipo que se denomina el equipo 6 gigavatios. Estamos tratando de tender puentes, estamos tratando también de hacer pedagogía en diferentes entidades que de pronto no tienen el expertise de estos temas energéticos para que estos procesos puedan fluir de mejor manera. El funcionario destacó que se trabaja por la diversificación del sector y parte de ello los proyectos de energías renovables son clave. Hay que acelerar la transición energética para tener otro tipo de fuentes, otro tipo de tecnologías que permitan mitigar estos efectos. Para el segundo semestre se tendrá subastas de energía. 8 de cada 10 micronegocios no acceden a crédito formal. Eso es lo que revela una encuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras.
Según el Centro de Estudios Económicos de ANIF, más del 80% de los micronegocios o denominados negocios de subsistencia, como pequeñas tiendas de barrio, no tienen acceso a crédito. La vicepresidenta de ANIF dice que esa es una de las mayores barreras para los pequeños emprendedores. No es fácil acceder para las MIPYMES a crédito formal. A pesar de que haya herramientas para encontrarlas, para ofrecerles ese tipo de productos para ellas, no cuentan con el historial crediticio, son invisibles para el sistema de alguna manera. Se estima que en Colombia hay más de 1.600.000 empresas, de las cuales el 90% son micronegocios. El vicepresidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, reveló que 13 de sus 4 magistrados auxiliares tienen sus comunicaciones intervenidas de forma ilegal. El vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, dijo que desde el segundo semestre del año pasado empezaron a detectar situaciones extrañas con los teléfonos celulares y computadores que se incrementaron en los últimos meses. Al comienzo estábamos identificando algunas situaciones que podían dar lugar a que de pronto fueran problemas técnicos de un equipo, problemas técnicos de un aparato telefónico, etcétera. Pero ya después, cuando hemos revisado una serie de situaciones que nos permiten concluir que son situaciones irregulares y que no son problemas de defecto técnico o de otra naturaleza, sino que hay alguna situación distinta, pues eso nos permitió acumular esa información y con base en eso poner la consideración de la Corte. El magistrado aseguró que el interés de quienes estarían detrás de las presuntas interceptaciones ilegales es intervenir en sus comunicaciones. Es que a la gente no le interesa interceptar comunicaciones, a la gente le interesa intervenir en las comunicaciones. Cuando interceptan comunicaciones es para romper la comunicación y aquí la gente lo que le importa es intervenir en ella para saber qué está uno hablando. Es probable que alguien esté interesado en buscar el proyecto que se registró para que antes de la decisión seguramente se sepa cuál es el contenido de esa propuesta. Ante un eventual proceso penal por las presuntas interceptaciones ilegales, el magistrado Ibáñez dijo que no piensa constituirse como víctima. Las autoridades en Antioquia investigan los hechos en los que fueron asesinadas 7 personas en un predio de Río Negro, en Antioquia. Las víctimas trabajaban en construcción. Esta es la casa de campo donde se reportó el tiroteo que dejó 7 muertos. Está ubicada en la vereda Cabeceras de Llano Grande, en Río Negro, Antioquia. Al ingresar hay un jardín y 5 mascotas, un par de botas cubiertas de pantano y unas chanclas. Testigos del ataque revelaron en Noticentro 1 CMI que se escucharon cerca de 30 disparos de fusil. Las víctimas, al parecer, se encontraban en la sala de televisión. Llegó uno de los trabajadores que residen allí en la casa donde asesinaron las personas y vino aquí hasta el sitio donde yo estoy, gritando todo nervioso, que los mataron, los mataron, los mataron. Al parecer, 3 de las víctimas serían hermanos y todos trabajaban en una construcción aledaña al lugar de la masacre. Hay 2 de la zona costera del país, puntualmente de La Guajira, y los otros 4 son personas que venían directamente de Medellín. Al parecer, los sicarios escaparon en 2 camionetas y una motocicleta por la vía El Capiro, en jurisdicción de El Carmen de Viboral. Bueno, hemos decidido, de un lado, ofertar una recompensa de hasta 100 millones de pesos. Las autoridades revelaron que otras 2 personas sobrevivieron, una de ellas resultó herida y la otra se encuentra bajo protección. Por ahora ninguna autoridad ha explicado qué hay detrás del ataque. A partir del 1 de julio cambia el mecanismo de racionamiento de agua en Bogotá, como lo anticipó Noticentro 1 CMI. Se mantienen los turnos, pero los cortes ahora serán día de por medio. El nivel actual del sistema Chingaza, después de 3 meses de racionamiento, le permite a la Alcaldía de Bogotá flexibilizar las medidas de restricción de agua. Hemos ahorrado, gracias a las medidas que se han tomado. Hoy el sistema Chingaza tiene cerca de 14.280.000 metros cúbicos de agua adicionales. Así no se hubieran tomado las medidas. Así las cosas, ya no tendremos cortes en el servicio de agua cada 9 días como los veníamos manejando, sino cada 18 días. Este calendario
es cómo tendremos el racionamiento en el mes de julio. Iniciamos turno 1 el día lunes, se descansa el día martes, nadie tiene racionamiento el día martes y, por ejemplo, el turno 1 vuelve a tener racionamiento hasta el 19 de julio, 18 días más tarde. Y ahora esos días intermedios entre un turno y el otro, pues también será esa oportunidad de la ciudad para mostrar lo que hemos aprendido en estos 2 meses y medio de restricción. La meta de la alcaldía es llegar a octubre con una ocupación superior al 75% en todo el sistema Chingaza y la tendencia que se mantiene al alza permitiría llegar a esta cifra. Desde el Congreso de los Servicios Públicos que se lleva a cabo en Cartagena, las empresas pidieron al gobierno tomar medidas técnicas y no ideológicas. Durante la instalación en Cartagena de la versión número 26 del Congreso de Servicios Públicos Andesco, el presidente del gremio, Camilo Sánchez, envió varios mensajes al gobierno nacional frente al papel de los servicios públicos y señaló que no es momento de ideologías, sino de tomar decisiones. Eso está funcionando. Solamente que alguien decidió que los servicios estaban mal. Hoy tuvimos problemas coyunturales con el precio, pero eso no es para que tengamos que hacer borrón y cuenta nueva. Esperemos, nombremos a los de la CREC, busquemos decisiones técnicas y ayudemos a lograr que puedan bajar los servicios. A su turno, la procuradora Margarita Cabello advirtió que el gobierno está al borde de un desacato por no nombrar los comisionados de la CREC. No nos han informado hasta el día de hoy absolutamente nada y posiblemente lo que va a seguir es un desacato, porque está en desacato el gobierno en este momento por no haber cumplido con la orden del Consejo de Estado. Finalmente, el presidente de Andesco se refirió a la idea del gobierno sobre importar gas desde Venezuela y señaló que eso traería consecuencias económicas para los usuarios, puesto que se encarecería el servicio. Una empresa de envíos internacionales fue blanco de un ataque con granada en el norte de Bogotá. La policía logró detonar de manera controlada el artefacto explosivo. En la calle 134 con carrera 19 en el norte de Bogotá, una granada fue lanzada a un establecimiento comercial, una empresa de envíos internacionales. Donde unos sujetos llegan al interior de este establecimiento comercial de envíos y lanzan al parecer un artefacto explosivo. Por fortuna de las 10 personas que estaban en la empresa en su momento, la granada no explotó. La policía detonó el explosivo controladamente. De un tiempo para acá, unos 3 meses, ellos ya han puesto en conocimiento de nuestro hogar militar. Ya vamos a comenzar a trabajar la misma información con ellos para llevar a feliz término la investigación y encontrar los posibles autores de este hecho. Este hecho estaría relacionado con algún tipo de extorsión según las autoridades, por lo que aseguraron que investigarán. Un firmante de paz y un líder social fueron asesinados en las últimas horas. El firmante de paz era Esteban Guzmán Castro, quien fue ultimado en Buenos Aires, Cauca. Las autoridades investigan si se trata de un asesinato perpetrado por integrantes de las disidencias del Estado Mayor Central. En otro hecho aislado fue asesinado el líder social Luis Eduardo Vivas. Esto fue en Páez, Cauca. Ya son 84 los líderes asesinados este año y 14 los firmantes de paz. La OTAN designó al primer ministro neerlandés Mark Rutte como nuevo secretario general en reemplazo de Jens Stoltenberg. La Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, anunció este miércoles la designación del primer ministro saliente de Países Bajos, Mark Rutte, como nuevo secretario general, cargo que asumirá el 1 de octubre cuando expire el mandato de Stoltenberg tras 10 años al frente de la alianza. Rutte había obtenido desde el inicio de su campaña el apoyo de miembros clave de la OTAN como Estados Unidos y Reino Unido. El experimentado líder neerlandés, quien encabezó el gobierno de su país durante 14 años, es visto como un dirigente capaz de administrar la alianza en tiempos de importantes desafíos. El secretario general es el máximo funcionario internacional de la alianza y preside todos los comités principales de la OTAN. Asimismo, es el portavoz principal y el jefe del Estado Mayor Internacional de la organización. Julian Assange llegó a Australia tras declararse culpable ante un tribunal estadounidense en las Islas Marianas. El fundador de Wikileaks aterrizó en Canberra en un avión privado después de haber formalizado su trámite judicial y quedar en libertad. Stella Assange, esposa del programador australiano, declaró que su marido necesita tiempo para acostumbrarse a la libertad. En China, un grupo de agricultores puso en funcionamiento un robot para deshiervar los cultivos con un láser de alto rendimiento.
En China empezó a funcionar un robot capaz de quitar la maleza de los cultivos con un láser de alto rendimiento. Este dispositivo adopta tecnología de visión por computadora para identificar los cultivos y las malezas, lanzando un láser de alta energía para eliminar precisamente esa mala hierba con una tasa de limpieza superior al 95%. El robot cuenta con GPS y con un ordenador a bordo capaz de eliminar más de 100.000 plantas indeseables por hora. La máquina es totalmente autónoma, puede trabajar las 24 horas del día cubriendo de 6 a 8 hectáreas, mientras que sus láseres dejan el suelo intacto para preservar su microbiología.